una recta tiene infinitos puntos. Bueno, para cada uno de esos puntos de la recta yo puedo trazar un vector, pero todos van a tener esta dirección. La dirección es todo, ¿sí? Esto me indica la dirección, pero yo trazo la recta y tengo puntos en este cuadrante, voy a tener puntos en este otro cuadrante, pero este es un vector. Entonces, el vector es este segmento nada más, que empieza en el 0, 0 y termina en el 1, 3, pero la recta son todos los puntos que tienen esta dirección. Trazo acá y puedo trazar y voy, digamos, hacia arriba mal hablando y puedo ir hacia abajo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si yo hago un gráfico... Ay. A ver. Si yo trazo, por ejemplo, quiero cuál es la recta. A ver. Yo acá tengo este vector, no importa cuánto vale ahora x e y. Ese es un vector, que sería el que me indica la dirección, pero yo puedo trazar acá una recta. Ay. Para allá. Bueno. El origen está acá, lo voy a hacer gordito, porque tiene que pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, el vector director lo que me está indicando cuál es la dirección de la recta. Después yo agarro una regla y trazo por ese vector la recta, pero el vector es simplemente, el vector es simplemente simplemente es este segmento, el que marqué acá, digamos. Ese es el vector, que se llama vector director de la recta. Estoy diciendo más de lo que necesitan saber, ¿sí? Pero este es el vector B, el vector director de la recta, este que está acá. Pero la recta, la recta son todos los puntos o todos los vectores que pueden estar a lo largo, que tienen la misma dirección de este B, ¿sí? Entonces, la recta son todos los puntos y el vector es este segmento nada más. Este segmento es el vector. Este vector es este segmento nada más, pero yo puedo trazar por este segmento toda una recta que me está indicando la dirección, este vector me está indicando la dirección que tiene esa recta, ¿sí? Entonces, después ustedes lean el libro teórico o los archivos en donde se explayan en el tema. Siempre lean los archivos y el libro de teórica como para saber más, el que está interesado. Bueno, entonces de esta manera hacemos la presentación de los vectores. Bueno, a ver. Y otra vez, también en los ejercicios les van a dar y les dicen a cada punto que le asocien el vector. Entonces, ¿cuál sería el vector asociado al punto 1, 3? Bueno, marco el punto 1, 3 y trazo la flechita, que sería el vector. Bueno, y ahora vamos a empezar con operaciones. ¿Qué vamos a hacer con los vectores? ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunas propiedades y operaciones. Cuando uno dice operaciones se refiere, se pueden hacer muchas, pero las que vamos a ver es sumar vectores, restar vectores. Lo voy a hacer yo de manera analítica y de forma gráfica. Me parece que no les puse los gráficos, pero cualquier cosa lo consultan o está bien hecho en los archivos cómo tienen que hacer el gráfico. Nosotros más que nada trabajamos con la parte analítica. Entonces, operaciones: sumar vectores, restar vectores, multiplicar por un escalar y una nueva operación que se llama producto escalar. O la vemos hoy o la vemos la semana que viene. Bueno, una propiedad con la que vamos a trabajar. Entonces, tengo dos vectores, un vector B y un vector W. En lugar de llamarlo XY, bueno, acá puse AB. Pero tengo dos vectores, el vector B, que es el vector AB, y el vector W, que es el CD. Entonces, primero, ¿cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo el vector B va a ser igual al vector W? Es decir, AB igual a CD. Estos dos vectores van a ser iguales cuando lo son componente a componente. Es decir, que la primera componente del vector B tiene que ser igual a la primera componente del vector W, o sea, A igual a C.
y la segunda componente del vector B tiene que ser igual a la segunda componente del vector W, es decir, B igual a D. No se pueden superponer, no se pueden mezclar, siempre es componente a componente. Bueno, entonces, a ver, acá. Componente a componente. Entonces, dos vectores son iguales cuando lo son componente a componente. O sea, siempre primera con primera y segunda con segunda. No confundan, no se pueden mezclar las componentes. Bueno, esto sería muy trivial, pero ¿cuáles serían los ejercicios tradicionales que aparecen de igualdad de vectores? Entonces acá puse un ejemplo. Bueno, tengo el vector K-1, estos son parecidos a los de la... no son iguales, son parecidos a los que aparecen en la práctica o en, si quieren, en los archivos, los ejemplos de los archivos. Entonces, tengo el vector B, que es el vector, por ejemplo, K-1, esta es la primera componente del vector B. Y la segunda componente del vector B es el menos 2K más 6, para poner algo. Entonces, esto es primera componente y segunda componente, donde K, este K que está acá, es un número real cualquiera. Y me dan otro vector W, por ejemplo, el 3 menos 2. Entonces, yo quiero saber, el ejercicio es saber cuánto vale este K, qué número tengo que poner acá y acá para que el vector B sea igual al vector W. ¿Se entiende la idea? Entonces, sí. Si yo quiero saber la B, ¿cómo? ¿Sí? Yo no entiendo, profe. ¿No entiendes? No entiendo por Sí. qué eso me lo acabas de explicar. No. Una condición es una propiedad. Si yo tengo dos vectores o dos puntos, ¿cuándo van a ser iguales? La condición para que esos dos puntos o dos vectores sean iguales significa que la primera componente de este tiene que ser igual a la primera componente de este, ¿sí? Y la segunda componente de B, que es B, que en este caso, bueno, se llama B, tiene que ser igual a la segunda componente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, acá, a ver con un ejemplo numérico, si yo tengo el vector 1, 2, o punto 1, 2, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Si este es B, si esto lo llamo B, y al de acá lo llamo W, ¿qué tiene que pasar para que esto y esto sean iguales? ¿Qué tiene esta primera componente, cómo tiene que ser con respecto a esta? Igual. Esta segunda componente, ¿cómo tiene que ser con respecto a esta? También igual. Si yo acá pusiese un 3, ¿estos dos vectores serían iguales? No. Por ejemplo, si yo pongo un 3 acá, ¿este punto y este punto son iguales? No, porque acá tengo primera componente que vale 1, pero acá tengo la segunda componente vale 2 y acá tengo 3. Entonces esto y esto no son iguales. Entonces la condición, estos son distintos. La condición que digo, para que estos dos vectores sean iguales o puntos sean iguales, esta componente y esta componente tienen que ser iguales. De manera genérica, ¿cómo se escribe? La primera componente tiene que ser igual a la primera componente del otro vector. Entonces, primera componente igual a primera componente. ¿Y qué tiene que pasar con la segunda componente? Esta segunda componente tiene que ser igual a esta segunda componente. Es decir, que la segunda componente del vector B tiene que ser igual a la segunda componente del vector W. Esa es la condición. Si yo pongo esto así, voy a decir que no son iguales. En cambio, si acá escribo 1, 2 y acá pongo 1, 2, y sí son iguales porque lo son componente a componente. ¿Sí? Entonces, la condición para que dos vectores sean iguales es que tengan el mismo valor de componente. Si primera componente igual a primera componente, segunda componente igual a segunda componente. Bueno, pero ¿qué ejercicio podemos hacer con esto? Entonces, me dan un vector cualquiera, B, que se escribe de esta forma. No siempre se escriben con números nada más. Aparte, puedo combinar números y letras en cada una de las componentes. Y me dan otro vector, W, que es 3 menos 2. Entonces, yo quiero saber qué número tengo que poner acá, ¿sí? Y acá,
fíjense en esta acá, y esta acá es la misma, es un número. Yo quiero calcular qué número tengo que poner acá y acá para que estos dos vectores sean iguales, es decir, que cumplan que la primera componente de este vector sea igual a la primera componente de este otro vector, fíjate, k menos 1 igual a 3, y la segunda componente de este vector, que es menos 2k más 6, sea igual a la segunda componente del otro vector, igual a menos 2, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá para resolver el ejercicio es poner esta condición, esta definición. Entonces, primera componente igual a la primera componente del otro vector, segunda componente igual a segunda componente. Siempre se tiene que cumplir esta condición, la que puse acá. Claro, sí. Sí, sí, lo que pasa es que estas cosas, una vez que uno hace 3 o 4 ejercicios de esto, es decir, es como que se da cuenta, ¿bien? Lo que uno le dice en forma verbal. Entonces, esta acá y esta acá es la misma, por lo tanto, cuando yo resuelva esta primera, esto queda acá, que es una ecuación. Tengo que despejar. El 1 que está restando, ¿cómo pasa? Sumando. Entonces me queda que k es 3 más 1, 4. Me queda que k es igual a 4. Pero tengo que otra ecuación más que resolverlo. Tengo que despejar k de esta ecuación. Entonces, fíjate, el 6 pasa restando. Entonces me queda menos 2k igual a menos 2 menos 6, que es menos 8. Acá, menos 8. Y este menos 2 pasa dividiendo. Me queda el menos 2 pasa dividiendo. Menos 8 dividido menos 2, 4. Encontré que de esta segunda ecuación, k igual a 4. Por lo tanto, como me da la misma solución, entonces voy a decir que la solución es k igual a 4. Si yo reemplazo por 4 acá y por 4 acá, no hice la verificación, pero supone que hago la verificación, la voy a hacer en otro color. Si yo quisiera verificar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner 4 acá y 4 acá, y cuando hago la cuenta, ¿qué me debería dar? El 3 menos 2. Entonces, me queda que k es 4, acá me queda 4 menos 1. O sea que siempre reemplazo con los números con el otro vector. No estás reemplazando los números con el otro vector, estás comparando estás comparando las componentes. Y cuando encontrás el k, que es lo que te están pidiendo, te van a quedar 2 ecuaciones. Y de las 2 ecuaciones tienes que encontrar el mismo valor de k. Si encontrás valores diferentes, significa que esta condición, esta que está acá, esto no se cumple. No podés encontrar ningún valor de k para el cual este vector y este vector sean iguales. Eso es si encontrás distintos valores de k. Como en este caso encontramos valores iguales, ¿sí? Entonces, ya abajo hice otro ejercicio que refuerza lo que estoy diciendo ahora. Si encontrás valores diferentes de k, esta condición no se cumple. Por lo tanto, no existe ningún valor de k. Bueno, acá... como resultado de los otros números de los otros vectores. No, directamente decís solución vacía. Abajo tengo hecho un ejemplo de cuándo no se cumple. Acá se cumple, entonces, ¿qué hago? Esto es para verificar. Agarro acá y pongo el 4. Entonces me queda 4 menos 1 y pongo 4 acá. ¿Qué me quedaría? Menos 2 por 4 más 6. Bueno, ¿y qué me queda? Menos 4 más 1, 4 menos 1 es 3. Y menos 2 por 4 es menos 8. ¿Sí? Y menos 8 más 6 es menos 2. Entonces, fíjate, ¿quién sería B? Y lo mismo, 3 menos 2, porque reemplazo acá y me queda lo mismo que acá. Entonces, la condición, ¿cuál es? De que K tiene que valer 4. Si K vale 4, entonces los dos vectores son iguales. Por ejemplo, en este otro ejemplo que puse acá, por ejemplo, el vector B es el vector K más 1, K menos 3. Y el vector W es el vector menos 2, 4K. O sea, no necesariamente tienen que ser números, pueden ser incógnitas en los dos vectores. Entonces, ¿cuál es la condición para que sean iguales? ¿Sí? ¿Cuál es la condición?
que la primera componente tiene que ser igual a la primera componente. Bueno, acá puse este vector igual a este. Entonces, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente del otro vector. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente del otro vector. ¿Sí? ¿Se entiende cómo planteo? ¿Sí? Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Y me quedan dos ecuaciones. De las dos ecuaciones tengo que encontrar el mismo valor de K para que sean iguales. Si no encuentro el mismo valor de K, no me van a dar dos vectores iguales. Entonces, de acá, ¿qué puse? De acá, ¿qué hice? Despejé. K vale menos, bueno, el 1 que está sumando pasa restando, entonces me queda K igual a menos 3. Y de acá me queda, ¿se acuerdan cómo resolver esto? Este 4K lo paso restando de este lado y el 3 lo paso sumando del otro lado. Entonces me queda K menos 4K igual a 3, K menos 4K es menos 3K igual a 3, y de acá saco que K es igual a menos 1. Este menos 3 pasa dividiendo, me queda K igual a menos 1. Como este K y este K son distintos, entonces los dos vectores no son iguales. No es que reemplazo este K acá y este otro K acá. Cuando yo reemplazo acá y acá, me tiene que dar, ¿sí?, el mismo valor. Esta conclusión es que uno no lo pone como no se los dan en el enunciado, pero este K es único. Es decir, cada vez que resuelvo, el K tiene que ser único. Resolver me refiero a resolver las dos ecuaciones, no cada una, las dos ecuaciones. Entonces, de las dos ecuaciones tengo que obtener el valor de K, porque ese K es único. De acá encontré dos valores distintos, no encontré un K único. Por lo tanto, la condición es que B y W son distintos, es decir, que la solución es vacía. O si quieren poner... Sí, dime. No entiendo bien la letra. ¿Qué escribiste cuando lo último a la derecha, lo último todo abajo todo? Esto acá escribí. Sí, es horrible la letra cuando la... Bueno, es K menos 3 igual a 4K. Esto es una K. Sí. Entonces me queda que resolví directamente, no hice paso a paso, pero este 4K que tengo acá, lo pasé de este lado restando. Fíjate, K menos 4. K menos 4K. Y este menos 3 que está restando lo pasé del otro lado. Okay. Me quedó 3. Lo hice directamente, supongo que saben resolver este tipo de ecuaciones. No me queda lugar como para hacer paso a paso, pero traten de seguirlo y si no, bueno, lo consultan y en algún otro lugar lo hago directamente. Pero me queda K menos 4K, que son menos 3K, y igual a 3, acá quedó el 3, igual a 3. Y de acá este 3 que multiplica este menos 3 pasa dividiendo. Entonces, si yo hago 3 dividido menos 3, eso me da menos 1. Quiere decir que el valor de K es menos 1. En una ecuación encontré que K es igual a menos 3. Y en la otra ecuación encontré que K vale menos 1. Son valores diferentes. Y como K tiene que ser un único valor, en el que yo reemplazo acá, y acá, en todos, ¿sí?, hay un único valor, no verifica porque K no es único. Después hagan ustedes la verificación. Cuando reemplacen acá, acá y acá, tienen que reemplazar por este valor de K. O si agarran este valor de K, lo reemplazan acá, acá y acá, les tiene que dar que los vectores son diferentes. Pero no es que agarro este K y lo pongo acá arriba y este otro K lo pongo acá abajo. ¿Sí? El K es único. Entonces, único significa que es el mismo valor que tengo que reemplazar en todas las incógnitas, donde la incógnita está. Bueno, entonces cada vez que pidamos dos vectores iguales, la condición que vamos a poner es la que está acá. Primera componente igual a primera componente, segunda componente igual a segunda componente. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, siempre que den resultados distintos, el conjunto va a ser vacío, ¿no? Distintos valores de K para, a ver, para esta condición, ¿sí? Si yo te estoy pidiendo acá que quiero que estos dos vectores sean iguales, entonces cuando hago el planteo, agarro el ejercicio y hago el planteo primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, el K que tengo que encontrar en la resolución de cada ecuación, porque fíjate acá tengo una ecuación
y acá tengo otra ecuación. Y cada ecuación es para primera componente y para segunda componente. Y tengo que sacar el mismo, tengo que obtener el mismo valor de K para las dos ecuaciones. Entonces, si los dos valores de K son iguales, la solución es la que encontré. Si los K, como en este otro ejercicio, si los valores de K son diferentes, entonces significa de que no existe un valor de K, fíjate que dice un valor de K, para el cual se verifique que el vector B y el vector W son iguales, no existe. Entonces, ¿cómo se pone eso? Solución vacía. Si lo quieren escribir así o si quieren pongan con un texto. No encontré K de tal manera que que verifique la igualdad de vectores. En lugar de escribir todo eso, uno pone solución vacía y se acabó. ¿Sí? Pero si quieren escribirlo con un texto, lo pueden escribir con un texto. Bueno, dijimos, ¿qué otras operaciones vamos a hacer? Las otras operaciones que vamos a hacer con vectores es sumar vectores. Yo acá puse sumar, pero en realidad es sumar o restar vectores porque se suman o se restan de la misma forma. Si quieren agreguen suma o resta de vectores, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar B con W o restar B con W, B más W o B menos W, ¿cómo se van a sumar o restar? Se suma o resta componente a componente. Es decir, acá tengo el vector AB, imagínense que es más. Tengo el vector AB más el vector CD. ¿Cómo se suman estos dos vectores? La primera componente con la primera componente, o sea, la primera componente de un vector con la primera componente del otro vector, A más C, coma, y la segunda componente con la segunda componente, es decir, B más D. ¿Se entiende eso? Siempre hay que seguir ese orden, es primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, es decir, A más C, coma, B más D. Y si quisiera restar, es lo mismo, es A menos C, coma, B menos D. Siempre se suma o se resta componente a componente. Fíjense que seguimos más o menos el mismo esquema de antes. ¿Cuándo? Sí, dime. En este caso no tienen que ser iguales los vectores, ¿no? No, no tienen por qué ser iguales. Podrían ser iguales o no. Son cualquier par de vectores. Si yo los quiero sumar, es primera componente con primera componente, coma, segunda componente con segunda componente. Y fíjate, este es un punto o vector de R2 y esto también es un punto vector de R2. Y el resultado sigue siendo un vector en R2 o punto en R2. Acá es un ejemplo. Por ejemplo, tengo el vector 3, menos 1, más el menos 2, 5. ¿Sí? Tengo este vector B y este vector W. ¿Cómo los voy a sumar? La primera componente con la primera componente, es decir, 3 más menos 2, menos 1 más 5. Menos 1 más 5. Y después 3 más menos 2 es 3 más por menos menos, 3 menos 2 me da 1, y menos 1 más 5, 4. Este es el vector resultado. Esto es en forma analítica. Esto se puede hacer de manera geométrica, pero como mis gráficos no salen muy bien, después en el archivo les muestran cómo sumar vectores geométricamente, pero eso mucho... Profe, Sí. en la unidad 1, apenas empieza la segunda parte de la unidad 1, que es el punto 9, dice, dado que los vectores B, que es 3x, 1y, y W, que es 2x menos 5y, Sí. y bueno, después del punto A, por ejemplo, es hacer un gráfico, y el punto B es calcularlo y representar gráficamente. Claro, les piden... Sí, yo no hice la representación. Sí, yo no hice la representación, o sea, les piden en las prácticas que aprendan a hacerlo, pero en general no trabajamos tanto con gráficos. Yo los gráficos no lo hice porque, digamos, me quedan como feos los gráficos, pero hay un método como que es el método de la poligonal, no sé si los puse más adelante, ahora me fijo si más adelante les puse un esquema de cómo sumar vectores, me parece que no. En tal caso... se los traigo para la clase que viene o lo consultan el jueves. Si el jueves lo consultaron y no les queda claro, el
el próximo lunes yo traigo hecho un esquemita. Si necesitan lo vemos y si no, lo dejamos de lado. ¿Cómo hacerlo geométricamente? Porque en general siempre trabajamos de manera analítica. Pero bueno, eso, digamos, por ahora se los debo, el gráfico. Pero analíticamente, que es más sencillo, que es con lo que vamos, el grueso del trabajo, ¿cómo vamos a sumar los puntos o vectores? Va a ser lo mismo para nosotros, puntos o vectores, componente a componente. ¿Quedó claro cómo hacerlo analíticamente? Es la primera componente, le sumo la primera componente del otro vector y la segunda componente la sumo con la segunda componente. A ver, hay gente que se sigue conectando. Acá está, perdón. Bueno. Profe, Sí. te quería saber, en la diapositiva anterior, al final el resultado era -3 y 1 era -1. Ah, -1. Genial. ¿A dónde puse? ¿Acá? -1, Sí. -1. Yo igual después esto se lo subo al foro. Profe, ¿grabaste Sí. la clase de hoy? No, yo en general las clases no las grabo. La clase pasada no sé quién puso a grabar, pero yo no la grabé. Lo que yo hago es tomar lo que tengo escrito y se lo subo al foro, donde dicen consulta de alumnos o en el foro de consultas, donde dice link, no, pero en el archivo de abajo, en la consigna de abajo, yo ahí les dejo las clases, lo que tengo hecho acá escrito. Ahora, si por su cuenta ustedes lo quieren grabar, lo graban, no hay problema, ¿sí? Pero yo en general no las grabo las clases. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, y acá hice un ejemplo para restar vectores. ¿Cómo se restan vectores siguiendo la misma consigna? Es la primera componente se resta con la primera componente, acá, perdón. Es la primera componente se resta con la primera componente. Entonces me queda 4 menos -1, 4 menos -1. Y la segunda componente se resta con la segunda componente. Entonces me queda -2, -3, porque acá menos por más menos, ¿sí? Entonces me queda menos por menos más, 4 más 1, 5. Y acá me queda -2, -3, -5. Este que está acá es el resultado de restar este vector con este vector. Acá hice una aclaración, porque al vector origen es el 0, 0, lo llamamos origen. Y menos W, ¿sí? Menos W se llama opuesto de W. A ver. Acá saqué una flecha por lo siguiente, porque cuando uno, en realidad si ustedes ven en muchos libros, acá en este caso no, porque en los archivos figura más y figura el menos, cómo se suma y cómo se resta. Pero en realidad lo que se define es la suma de vectores, ¿sí? Y cuando es la resta, se dice que lo que estamos haciendo es sumar el opuesto de W. Es decir, si yo quisiera hacer acá B menos W, ay, esta es una W horrible, pero es B menos, bueno, me sigue saliendo horrible. Esto es lo mismo que hacer B más, paréntesis, menos W. Sumar, restar es lo mismo que decir sumar el opuesto. Bueno, ¿quién es el opuesto de W? Menos W. Entonces, en lugar de decir B menos W, lo que puedo hacer es hacer B más menos W. Es una digresión esto, pero ¿quedó claro cómo se restan dos vectores? Si Profe, una queda, pregunta con el sí. opuesto de W. Bueno, ahora acá lo hice, acá abajo para aclararle, para que vean que da lo mismo. Entonces, o lo hacen de esta manera, o lo hacen de esta, da lo mismo, entonces cada uno adopte la forma que le resulta más fácil, ¿sí? Entonces, dijimos que restar dos vectores es lo mismo que hacer B más el opuesto de W. El opuesto de W es menos W. Entonces, acá es hacer B menos W
es lo mismo que hacer B más menos W. Esto lo hizo porque en los archivos se lo aclaran, digamos, en la teoría que hay en los archivos del tema, les dan esto, pero sepan que es lo mismo, restar o sumar el opuesto. Entonces, ¿quién es B? El 4 menos 2, acá, es el 4 menos 2, es este ejercicio el que estoy haciendo, ¿sí? Acá abajo, en color. Bueno, más el opuesto de W. El opuesto de W sería el opuesto de menos 1, 3. Yo tengo el menos 1, 3, que es W. ¿Sí? Esto es W. ¿Quién sería el opuesto? El opuesto significa cambiarle de signo a cada una de las componentes. ¿Cuál es el signo contrario a menos 1? 1. ¿Cuál es el signo contrario de 3? Menos 3. Bueno, esto es menos W. Y le agrego una cosita más, por si aparece, o cuando aparezca se lo decimos. Cuando uno dice menos W, es lo mismo que decir menos 1. A ver si me sale. A ver, es lo mismo que decir menos 1 por W. Decir menos W es lo mismo que decir menos 1 por W. En general, uno no aparece, muy pocas veces aparece decir menos 1 por W. Lo que aparece es menos W o menos algo. Cuando aparece ese menos algo, ese menos es un menos 1. Cuando aparezca lo volvemos a repetir. Bueno, entonces sigo con el ejercicio. Entonces sería B más... ¿Cómo? Una pregunta, ¿ambas son válidas? Menos de y menos 1 por W, no pasa nada, si se ponen como cualquiera de las dos. Podés usar cualquier forma. Para todo siempre hay 20 formas diferentes. Vos tenés, y dan todas igual. Si a vos te llega a dar algo distinto, hay algo que está mal. Vos podés adoptar el método que te resulte más cómodo. Podés hacer las cosas así como lo hice acá arriba o como lo voy a hacer acá abajo. Cada uno hace la forma que le resulta más cómodo. En todo, no solo en esto. En todo van a ver que siempre hay diferentes formas y todas dan igual y cada uno elige lo que le resulta más cómodo. No a todos les resulta lo mismo, ¿viste? Es fácil lo mismo. Entonces, para terminar esto... Entonces decía que B más menos W, B, ¿quién es? El 4 menos 2, más menos W. ¿Quién es menos W? Sería, aquí dice paso a paso, lo pueden hacer directamente. Menos el menos 1, 3, entonces me queda el 4 menos 2 más. ¿Qué sería el menos 1? ¿Cuál sería el contrario de menos 1, 3? El contrario de menos 1 es 1. Y el contrario de 3 es menos 3. Entonces, lo mismo que decir 4 menos 2 más el 1 menos 3. Cuando uno hace la cuenta, 4 más 1, 5, menos 2 más menos 3 es menos 5. Fíjense en que da exactamente lo mismo. Ahora digo yo, ¿para qué vamos a hacer todo esto si lo podemos hacer directamente? Porque da lo mismo. ¿Sí? A ustedes no les van a, disculpe, a ustedes en general no les van a pedir el detalle paso a paso de lo que están haciendo. A ustedes le van a decir resuelvan. Y cuando uno les dicen resuelven como les gusta. Mientras que esté bien resuelto, está bien el ejercicio. No importa qué camino tomaron. Mientras que lo que hicieron está bien, pueden usar el camino que quieran porque el ejercicio va a estar bien. Eso, sobre todo eso es lo que hay que entender. No hay que hacer las cosas paso a paso como uno lo explica. Lo pueden hacer de la forma que les resulte más cómoda mientras que está bien. El que no sabe ninguna forma, bueno, aprenda una. Por ejemplo, esta que es la más fácil. Y el que sabe, bueno, puede elegir y optar cualquiera de las dos. Sí, ¿qué me preguntaba? Sí, la última que explicaste recién. En el 4, cuando pusiste corchete, no entiendo por qué el corchete pones y no pones paréntesis. ¿Acá abajo decís esto que está en color? Sí, eso. Sí, puse corchete porque es otra operación. Es decir, esto sería menos W. Si querés podés poner paréntesis acá. Lo que se acostumbra es que, como estoy haciendo esta otra operación,
ponerle corchete para diferenciarlo de este paréntesis. Pero si querés poner paréntesis, es lo mismo. Acá fíjate paréntesis. Es lo mismo. Es simplemente cuestión de prolijidad porque estoy marcando dos operaciones. Que estoy haciendo menos el W. Esto es hacer, como dije acá, menos 1 por W. Acá estaría haciendo menos 1 por W. Es decir, hay otra operación. Entonces, con el corchete marco que tengo otra operación. Pero si no te equivocás, podés poner paréntesis, distintos niveles de paréntesis. Puedes poner paréntesis, corchete, llave o distinta cantidad de paréntesis, todos paréntesis. Eso es indistinto. Lo importante es que cada uno no se confunda. ¿Sí? Ok, dale, gracias. Bueno, entonces la otra operación que vamos a ver es producto por un escalar. Cuando uno dice producto por un escalar, significa multiplicar un vector por un número. Este K es un número real. ¿Cómo se multiplica un número por un vector? Es decir, K por AB. Otra vez, ¿cómo va a ser? Componente a componente. Es decir, la primera componente la multiplico por este número y la segunda componente la multiplico por este otro número, ¿sí? Por K. Entonces me queda... no. Si ustedes lo quieren pensar como una distributiva, lo pueden pensar como una distributiva. Solo para pensar, pero... no es una propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva es cuando uno multiplica una suma o una resta por un escalar. Si acá yo tuviese un más o un menos, entonces eso sería propiedad distributiva. Pero acá lo que estoy haciendo es multiplicar un número por un vector. Eso no se llama propiedad distributiva, se llama producto por un escalar. ¿Cómo se hace? Componente a componente. Es decir, conceptualmente es distinto, ¿sí? Aunque si vos lo querés pensarlo como distributiva, pensarlo como distributiva, pero conceptualmente es distinto. Entonces, ¿cómo se multiplica por un escalar? Componente a componente. Por ejemplo, si K es igual a 3, B es el 2 menos 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? K por B, es decir, 3 por el 2 menos 1. Me queda 3 por 2. Bueno, acá hice paso a paso. Lo pueden hacer directamente, pero yo para mostrarle la propiedad es el 3 por 2, coma... 3 por el menos 1. Entonces me queda 3 por 2, 6, y 3 por menos 1, menos 3. Fíjate que sigue quedando un punto del plano o un vector del plano cuando lo multiplico por un número. Lo mismo por menos 1. Si yo multiplico por menos 1, hago exactamente lo mismo, y el vector 3, 2, ¿cómo me queda? Menos 3, menos 2, porque multipliqué por menos 1. En particular a esto se llama... Cuando multiplico por menos 1, ¿cómo se llama? Obtener el opuesto. Entonces, acá les estaba aclarando esto. Multiplicar por, obtener el opuesto. Cuando uno le dice encontrar el opuesto, se está refiriendo a que ese vector, ¿dónde está? El vector lo tienen que multiplicar por menos 1. Y si yo multiplico por 0, ¿qué me va a dar? El vector nulo. Cuando ustedes multiplican por 0, siempre que les da el 0, en el caso de los números, y en el caso de los vectores, el 0, 0, pues un vector en R2. Geométricamente, les van a pedir geométricamente. Bueno, geométricamente, ¿qué hace este número que está acá, este? Bueno, geométricamente lo que hace es comprimir o dilatar el vector. Les van a pedir que hagan el gráfico y qué sé yo, pero traten de hacerlo y si no, bueno, lo consulta. Pero este vector lo que hace es, si este número K es positivo, lo que hace es dilatar el vector B. Si ustedes grafican el vector menos 2, menos 1, y después grafican también el 6, menos 3, lo que van a ver es que van a obtener un vector, el vector que sí que hacen la flechita, van a obtener un vector 3 veces más largo, si lo hacen en escala. ¿Sí? Eso significa dilatar. Si este número fuese una fracción menor que 1, lo que hace es comprimir, siempre en la misma dirección, ¿sí? De este vector. Es comprimir. Vayan haciendo ustedes los gráficos y los ejemplos. Y si multiplican por un número negativo, lo que hacen es encontrar el opuesto, es como dar vuelta al vector, ¿sí? Eso es lo que hace el signo. Y lo que hace el número es comprimir o dilatar. Eso después se los preguntan, creo que en un ejercicio, pero después de haber hecho el gráfico. Les dicen, por ejemplo, grafiquen este vector, después grafiquen este vector, ¿y qué obtuvieron? Y obtuve un vector 3 veces más largo, o un vector opuesto.
al que me dieron. Eso tienen que hacer varios grafiquitos. Traten de hacerlo ustedes y si no, otra vez consulten. Siempre consulten lo que nos sale por el foro o después en la clase de los jueves. Bueno, entonces las operaciones que vimos es igualdad entre, no operaciones, vimos una propiedad que es igualdad de vectores y dos propiedades. Por ahora, sumar y restar vectores o multiplicar por un escalar. Bueno, y este es un ejercicio. A ver, como no nos queda mucho tiempo, nos quedó pendiente, bueno, esto quedó pendiente. Lo vamos a ver la próxima clase, próximo lunes. Por ejemplo, un ejercicio de la práctica me dan dos vectores, el vector B y el vector W. ¿Y qué me piden que haga? Las operaciones que vimos antes, que yo las hice por separado, las podemos combinar. Entonces, me queda, por ejemplo, me piden calcular el vector 2B más 3W. ¿Qué significa hacer esto? Tengo que hacer el 2 por el vector B, 2 por el 1 menos 3, más el 3 por el menos 2, 4. El consejo es que vayan haciendo paso a paso, ¿sí? No traten de ni sacar factor común, de hacer cosas raras. Tienen que ir haciendo las operaciones como se las indica el ejercicio. Bueno, entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, ¿cómo se multiplica el 2 por este vector? Y la primera componente la multiplico por 2, 2 por 1, 2. La segunda componente la multiplico por 2, me queda 2 por menos 3, menos 6. Entonces acá hice la primera parte. Y en la segunda parte, ¿qué es? 3 por menos 2, menos 6, y 3 por menos 4, menos 12. Y ahora, finalmente, ¿qué es lo que hago? Sumo este vector con este vector. Fíjense, tengo que ir haciendo paso a paso como indica el ejercicio. Y bueno, ahora, ¿cómo se suma? Componente a componente. 2 menos 6 es menos 4. Y menos 6 más menos 12 es lo mismo que decir menos 6 menos 12, que es menos 18. Bueno, este es el vector resultante o punto del plano resultante, es lo mismo. Y lo mismo pasa para la resta. Yo lo hice directamente. ¿Se acuerdan que restar es lo mismo que sumar el opuesto? Bueno, para no hacer tantos pasos, lo hago directamente. Ahora que sabemos cómo se hace, entonces tengo el vector B, que es el mismo, bueno, multiplicarlo por un medio menos W, menos el menos 2, menos 4. Bueno, multiplico por un medio, me queda un medio por 1 es un medio por menos 3 es menos 3 medios, menos el menos 2, menos 4. Y bueno, ¿y ahora cómo se resta? Componente a componente. Hago un medio menos menos 2. Un medio menos menos 2. Coma. 3 medios menos menos 4. Perdón, menos 3 medios. Menos 3 medios menos menos 4. Bueno, acá menos por menos es más. Un medio más 2. Un medio más 2. Menos acá. Menos por menos más. Menos 3 medios más 4. Entonces, un medio más 2, si no lo saben hacer, lo pueden hacer con calculadora esto, pero pongan la fracción, no el decimal. Entonces, ¿todos saben sumar fracciones, sumar esto? Si no lo repasan y si no lo hacen con la calculadora, hay calculadora que les da directamente la fracción. Es un medio más 2, que es 5 medios, coma, y menos 3 medios, más 4 da 5 medios. También lo pueden hacer con la calculadora. De casualidad, las dos componentes dieron igual, no tienen por qué dar igual las dos componentes. Bueno, ¿se entiende? Sí, sí, dime. Una consulta. Sí. Disculpe. No entendí bien, en este caso, nosotros estamos haciendo producto por un escalar, o sea, ¿cómo? No, acá son operaciones combinadas. Fíjate, en esta primera parte, acá, por ejemplo, o acá, lo que estoy haciendo es multiplicar el vector B por un escalar. Acá lo que estoy haciendo es multiplicar el vector W por un escalar y sumarlos. ¿Sí? Eso me pide el ejercicio. Esto es una operación combinada porque estoy haciendo producto por escalar y sumar vectores. ¿Cómo se resuelve esto? Tengo que seguir paso a paso. Tengo que hacer primero esto, tengo que hacer esto y después sumarlos. Yo lo hice todo en un solo paso. Fíjate, acá hice esta primera parte, que es 2 por el 1 menos 3. Acá hice la segunda parte, más 3 por W.
cuando tengas manejo lo podés hacer directamente. Al principio hace paso a paso. ¿Se entiende lo que hice acá? Y bueno, y ahora hago 2 por el 1 menos 3. ¿Cómo se multiplica por un escalar? Y es primera componente con primera componente, lo hice directamente. 2 por 1 me dio 2. 2 por menos 3, menos 6. Entonces, este es el resultado de la primera parte, de multiplicar por un escalar. Más, y acá voy a hacer esta operación, que es 3 por menos 2, que me da menos 6, 3 por menos 4, que me da menos 12. Que es esto de acá. Y ahora lo sumo, finalmente lo sumo. Fíjate que estoy siguiendo paso a paso, estoy ordenando, ¿sí? Se llaman operaciones combinadas. Bueno, entonces el 2 más el menos 6, es primera componente, la sumo con la primera componente, 2 menos 6 es menos 4. Y menos 6 más menos 12 acá, más por menos es menos 6, menos 12 es menos 18. Y este es el resultado final de hacer toda la operación. Se entendió paso a paso y fíjate que acá hice exactamente lo mismo. Uno cuando adquiere manejo estas cosas las hace directamente, pero al principio traten de hacer paso a paso hasta darse cuenta bien qué es lo que hay que hacer. Y después pueden hacerlo directamente. ¿Sí? Bueno, y lo mismo acá, fíjate, acá también es esto con esto y después hice todo paso a paso. Bueno, ya son las 10, la clase está programada hasta las 10. Quiero hacerle una consulta. Para la gente de este segundo Meet, en el que hay 11 personas nada más, el problema es que, como estaba con el otro, no se escuchan las dudas, pero ¿se fue entendiendo la clase de lo que estoy haciendo? Aunque responda uno suficiente por el chat. ¿Se fue entendiendo? Bien, listo. Bueno, lo importante es eso, que vayan entendiendo. Y si no, bueno, después me lo señalan en el foro o en la clase que viene. Bueno, voy a tratar de ir alternando. Lo que pasa es que cuando alterno los Meet, se me va la imagen acá del jump que tengo y se hace un poco más lenta la clase. Pero bueno, por ahora vamos a tratar de manejarnos así. Cualquier cambio les avisamos. Pero bueno, entonces pueden hacer la primera parte, pueden hacer hasta donde dice 4, que es longitud o norma del vector B. Longitud o norma es lo que quedaría, longitud, y después viene producto escalar, que es la última operación. Pero pueden hacer hasta longitud o norma de un vector. Ahora, el que quiere seguir porque lee y entendió todo, lo puede hacer y después consultarlo el jueves, no hay problema. Pero los que están viendo esto por primera vez, trate de más o menos ir siguiendo este ritmo. Entonces, pueden hacer, en realidad el que quiere, leyendo los archivos, puede hacer todo, y el que no llega, bueno, trate de seguir este ritmo, pero traten de hacer para el jueves todo lo que puedan, así pueden consultar. Y el lunes terminamos con las dos cositas que nos quedan, las dos operaciones, una definición y una operación más. Muy cortito y ya después vemos. ¿Sí? Entonces quedó la longitud de vectores. No, en realidad quedan dos temas. Es norma o longitud del vector. Longitud del vector es la longitud de este segmento, de este vector, acá marca el vector, la longitud de este segmento, cómo se calcula, ¿sí? Hay una fórmula que sale de aplicar el teorema de Pitágoras. La demostración no la voy a hacer, la leen ustedes del archivo porque es una cuenta. Los que tienen que saber es aplicar esta definición que puse acá con un recuadro. Ese es un tema. Y el otro tema que queda es, bueno, estos son ejercicios. Y este lo dejé para acá, que era un ejercicio para hacer en clase, un ejercicio típico, si pueden hacerlo, y, me quedó pendiente, lo tengo en el otro jump, que es producto escalar, pero pensaba dar hasta acá, hoy no llegué, pero lo vemos la clase que viene, porque es una definición y después ejercicio, y después queda otra definición, que es producto escalar y ejercicios. Y si puedo, le traigo los grafiquitos de cómo sumar vectores gráficamente, como para que ustedes vean cómo se hace, nada más. Pero
Entonces es diferente el producto de un escalar y el producto por un escalar. Sí, aunque el nombre es parecido, cuando yo digo producto por un escalar es, ¿dónde está? Es esta operación que tengo acá. Fíjate, producto por un escalar es agarrar el vector y multiplicarlo por un número. Eso se llama producto por un escalar. Y el resultado vuelve a ser otro vector, porque este es un punto. Fíjate, en el resultado me da un punto. En cambio, cuando yo digo producto escalar entre dos vectores, es otra operación que ya vamos a ver la definición, y el resultado de esa operación es un número, no es un vector, no es un punto, es un número. Son operaciones diferentes. Aunque el vocabulario sea parecido, las operaciones son distintas y hay que no confundirse. Bueno, si pueden terminar todo, bueno, terminan todo. Y el que no, la clase que viene, arrancamos con longitud del vector y producto escalar, que es lo que queda. Y después vemos si tenemos tiempo, empiezo con el nuevo tema. Bueno, así que chicos, ¿entendieron más o menos la clase? Bien, yo lo que hago es después... Bueno, gracias. Espero que todas las clases se entiendan. Yo después esto igual lo subo al foro de consultas por si alguien quiere tener esta clase. Y si no, leyendo los archivos y el libro de teórica también está muy claro todo lo que dijimos. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase.